El mundo del sí es un estado mental en el que aceptamos la vida como viene, porque nacimos para grandes cosas y todos somos suficientes. En este mundo vamos a conectar los puntos y las ideas con personas que, como tú y yo, también han tenido miedo o se han sentido solos, que han sido exitosos o no, que han tenido dudas, que se han caído varias veces pero que han decidido no rendirse. En el mundo del sí, todos somos iguales. El mundo del sí es presentado por Skechers. Aquí está nuestro invitado de hoy. Espero que su historia te inspire. Hello, gente espectacular. Espero que todo marche muy bien. Bienvenidos una vez más desde Grosería by Rigo, aquí en Medellín. Gracias a VH Travels, que por ellos estamos aquí, con ellos estamos aquí. Así que todos sus viajes súper recomendados con VH Travels. Y ahora vamos a hablar de un tema impresionante, imprescindible e inagotable. Puede que existan mamás controladoras, mamás alcahuetas, mamás lorudas, mamás la que usted quiera ser o la que fue. Pero lo más importante es que seamos mamás con amor. Bienvenida, Ana María. Gracias. Arroba mamá con amor. Todo el mundo te dice así, ¿o qué? Sí, mucha gente no sabe cuál es mi nombre. ¿Ah, sí? Sí, es como mamá con amor. Qué nombre tan lindo ese mamá con amor. Sí. ¿De dónde salió eso? ¿Y de dónde sale esta necesidad? Porque se siente que lo haces naturalmente, como de ayudar y acompañar procesos maternales. Es demasiado lindo. Es demasiado lindo. Bueno, es una historia que la voy a tratar de hacer muy corta. Hágale. Yo soy abogada, es mi primera carrera y trabajaba en una firma de abogados hace 11 años. Creía que el éxito en la vida era escalar profesionalmente, ser una tesa, como decimos aquí en Medellín. Y bueno, yo me casé con mi esposo, nos conocimos, yo tenía 21 años cuando me casé, o sea, muy chiquita. Una bebé. Ajá. Y él siempre quiso ser papá. Yo no me soñaba como tanto la maternidad, pero él sí. No me digas eso. Y como a los 2 años de casados me dijo, bueno, yo ya me siento listo, seamos papás. Y yo, bueno, listo, me meto en esto. Para ese momento de mi vida yo creía que la maternidad era algo muy sencillo, era como graduarse de la universidad, entrar a trabajar y ser mamá. Punto, o sea, era algo que había que cumplir. Y yo tuve una mamá que siempre trabajó y se desempeñó profesionalmente como de una forma muy fluida, entonces para mí ser mamá era tener mis hijas y volver a la oficina naturalmente. Entonces yo dije que sí, quedamos en embarazo de una, pues a los 26 años, está re fácil. Em, Tuve un embarazo tranquilo, donde pude trabajar normal y como en la semana 25 o algo así, hicimos un viaje a otro país para acompañar a mi esposo a hacer un curso y para descansar unos días como antes de que fuera imprudente viajar y en ese viaje rompí fuente. Yo no había hecho el curso prenatal, que no había tenido tiempo, yo no tenía amigas en embarazo, yo no tenía amigas mamás. Los amigos de mi esposo que tenían hijos ya eran pues como hijos grandes, o sea, estaban en la primera infancia, ya no tenían bebés, yo no tenía ninguna referencia de absolutamente nada y mi nivel de ignorancia era tan alto que yo dije, ah, bueno, no, pues rompí fuente, seguro en el hospital me meten agua, me cosen y yo vuelvo a Colombia. Entonces, bueno, claramente ahí aterricé en la vida real con pues unos escenarios catastróficos. Los médicos nos decían que pues difícilmente nuestra hija iba a sobrevivir. Eh, yo estuve 9 días acostada tratando como de contener lo que más pudiera la bebé dentro de mí y ahí fue que entendí a qué nos estábamos enfrentando. El hospital fue espectacular, pero siempre muy crudo y muy real en lo que estábamos viviendo. Y nos decían como que si nosotros íbamos a ser tan de buenas de presenciar un milagro, pues las implicaciones neurológicas que tendría eso para nuestra hija eran bastante graves y estaban pues como muy complicadas. Entonces a partir de ese momento como que se instaló una forma de vivir que nos entrenaron en el hospital para hacerla y es como aquí, ahora y punto, o sea, nada existe. Entonces es como que nosotros nos teníamos que ir a la casa y decir como, pero ¿qué va a pasar mañana? No, mañana, es que mañana está lejísimos, o sea, hoy aquí está viva, hoy aquí respira, hoy aquí no se le colapsó la vena, hoy aquí se alimentó, o sea, no existe más allá de aquí ahora. Entonces mi hija nace a los 10 días de que yo hubiera roto fuente, pesa 950 gramos ¿En qué país estaban? en Estados Unidos. Y la tuvieron allá. No pudieron moverse. Afortunadamente, no, Ok. ya no nos pudimos mover. Ok.
Obviamente ni foto del parto, ni piel con piel, ni, o sea, nada. Eso fue como que, pum, salió la niña, tum, cuidados intensivos en una máquina, punto. Yo no la pude tocar durante muchos días. Toda esta maternidad imaginaria que hace 11 años estaba en las revistas y en las películas, bueno, hoy conocemos más de algo real, ¿cierto? En ese momento era como ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Yo fui a conocer a mi hija a la incubadora después de que me dijeran que no la podía conocer porque no podía caminar todavía por la cesárea. Yo fui caminando a conocerla y cuando la vi era un monstruo. O sea, era una cosita cubierta de pelos, sin ojos, sin pestañas, sin uñas, sin absolutamente nada. Yo estaba demasiado impresionada de eso que nos había pasado y como que me culpé un montón porque a mí, si soy una mujer sana, si lo hice todo bien, si tuve un embarazo sano, si yo no he estado nunca en las drogas, no soy alcohólica, o sea, ¿por qué? Y ahí se fue como mi despertar. Yo empecé a ver que con mucha ayuda de la ciencia, pero también con el milagro de la vida, mi hija empieza a salir adelante, empieza a poder respirar por ella misma, hacer digestión, empiezan a pasar unas cosas que eran como que se convirtieron en magia que yo no veía hasta ese momento y como que me conecté del gran canal de la vida a valorarlo todo, todo y a entender que la vida es un milagro, que si todos lo decimos, sí, la vida es un milagro, pero no, o sea, yo lo vi con mis ojos y entendí cuántas cosas tienen que pasar para que el corazón funcione, para que los pulmones se llenen de aire, para que absolutamente todo lo que hacemos de una forma automática. Y aun cuando no había esperanza muchos días, porque ellos eran crudos en todos los tratamientos, yo como que estaba ahí, ¿sabes? Enfrente de esa cajita de cristal y un día me acuerdo que le hice una promesa a mi hija que fue como, si tú sales adelante, yo te prometo que yo voy a hacer para que mucha gente pueda disfrutar los hijos más que padecerlos. Porque todas las maternidades que yo había conocido hasta ese momento eran de quejas, ¿sabes? De esto es muy duro, esto es muy difícil, es que esto no sé qué. Y yo ya quería ser mamá. Yo ya, o sea, yo viendo esa cosita y yo decía, por favor, dame la oportunidad, o sea, te lo prometo que yo no me voy a quejar, te lo prometo que yo, pero dame la oportunidad, vamos con Te toda. amo, amo esto. Eso sí es vivir en el mundo del sí, porque a veces, sabes, aquí tenemos entrevistados de todo tipo y a veces hablamos de frustración y de caer después de ser exitosos y tal, pero esto es la vida, ¿sabes? O sea, esto tiene que ver con confiar ciegamente, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con ese primer respiro. ¿Cómo podías mantener la esperanza viva? No, yo no la tenía. Es que yo sería muy mentirosa si yo te digo que sí, pero aquí ahora sí, aquí ahora sí, aquí ahora sí. O sea, Tenías el aquí literal y ahora. era Ok. como un entrenamiento mental de aquí Ujú, ahora sí, aquí ahora sí. Bueno, empezamos a ver la bebé em, evolucionar. ujú. Los médicos empiezan como a prepararte de alguna manera para lo que se viene, que es que la bebé va a salir con un montón de asistencias y hasta los 2 años no sabemos nada a nivel neurológico de lo que va a pasar, porque se toma todo eso como el El tiempo tiempo para del cerebro. madurar. Ajá. Ujú. Entonces yo, que siempre he sido muy nerda, muy estudiosa y que me encanta, va a tener el control. Empiezo a estudiar como una loca todo. Conexiones neuronales, desarrollo piel con piel, lactancia, primeros, o sea, todo lo que yo podía hacer y aprender para mi hija, yo lo empecé a hacer. Y de alguna manera como que empecé a tener una visión de esta mamá que acompaña a su hija enferma, ¿sabes? Siempre todos conocemos una mamá, o la hemos visto en alguna parte, en un supermercado, en un restaurante, que está como con su hijo en su silla de ruedas y esa mamá sabe si el niño tiene frío, está incómodo y uno de afuera dice como, cómo lo logra? ¿Cómo lo lee? ¿Sabes? Y Ajá. yo decía, ok, si yo estoy en esta posición, entonces esta voy a ser yo. Y empiezo a estudiar. Y en el estudio de todas esas cosas, yo decía, wow, o sea, tanta información y la gente no la sabe. Qué triste que tengamos que pasar por una situación difícil para saberlo. Pero bueno, vamos con toda mi hija. Listo. Pero yo quiero, es que yo no me pases la página tan rápido porque Ok. yo soy obsesionada con cómo saliste de ahí. ¿Cómo, de dónde te agarraste? O sea, ¿cómo tenías la esperanza? Listo, no tenías esperanza, ya me lo dijiste. No No. tenías esperanza, tenías solamente el aquí y el ahora. Ujú. Pero ¿de dónde sacabas fuerza? Creo que eso se lo pregunto a todos los entrevistados porque yo digo, pues pucha, ¿cómo se paró de ahí? ¿Cómo? ¿De dónde Mira, cogiste? yo siento que hubo una tarea que fue determinante en este proceso y fue salir como de mi papel pasivo, de víctima, ¿cierto?
en ese primer momento que ella nació, la metieron a una caja, yo era una mamá sin hija, o sea, una mamá sin una bebé, que yo no podía hacer nada por ella. Todo lo estaban haciendo los médicos y las máquinas. Ojo, una mamá primeriza a los 23 años, sin su círculo de apoyo y en un Nadie. país ajeno. Y en otro idioma. Ajá. ¿Sabes? Porque tú entras al hospital y ya eso de ser bilingüe no es. Entonces, a mí llegó una señora supremamente autoritaria, como el segundo día después de que mi bebé nació, y me dijo, mira, si tú quieres que tu bebé se salve, tú tienes que dar leche. Y si tú das leche, tu bebé se va a salvar mucho más que si no se salva. Y aquí está un extractor y tú te lo conectas y no leas nada que diga que tú no das leche, tú das leche. Y ese es tu aporte por tu bebé. Mira, yo creo que eso le dio un giro de 180 grados a mi actitud de, ok, yo puedo hacer algo. Y yo me conecté a eso y a mí me empezó a salir leche. Y ella me decía, no, es que tú no, mentiras, mentiras, tú no podías dar leche. O sea, tú acabas de tener una cesárea prematura, ¿tú cómo estás dando leche? Y yo le dije, yo voy a dar leche y vas a ver que sí lo voy a hacer. O sea, fue como, Un reto. yo lo voy a hacer. Y como a los 3 Pero días. qué mierda, porque aparte llegan y le dicen a uno Sí. eso y puede que le corten la leche porque ese tono no funciona. No, pero en mi caso, con mi personalidad, con Ajá. quien soy yo en la vida y que me encantan los retos y me gusta como tú me dices que no, vas a ver que sí. Lo voy a lograr, sí puedo. Ajá. Y ahí fue como que yo voy a cobrar el papel de protagonista de esta historia en la que yo no soy una víctima de estas cosas, ¿no? O sea, yo no. Y ahí empecé a tener como esa lactancia que pues le daban 2 goticas a mi bebé de lo que yo producía, pero la del lado me decía, ¿tú me puedes dar leche? Y yo, claro, yo te doy leche y el del lado y el del lado. Entonces yo alimenté toda la NICU de mi leche. Y luego pues ya vinieron como todo el tema de la información y los estudios. Yo como que tú me vas a hablar mañana de la succión, no, yo voy a ir a encontrarme contigo y te voy a contar esto de las succiones, o sea, eso fue como reivindicar que yo sí tenía un papel activo en eso que me había pasado, aun cuando yo no, claramente ni lo había elegido ni lo podía controlar. Así sobreviví yo, eso. O sea, literal con la supervivencia de yo lo voy a luchar, lo voy a Pero me pelear. encanta, voy a tener un papel activo en este conflicto. Sí. Entonces, bueno, salimos de la clínica con la bebé y nos devolvemos a Medellín. Para ese entonces yo había renunciado a mi trabajo como abogada. Yo no sabía hacer nada. Te lo digo que nada, o sea, solo ser abogada. Yo no vendí gomitas en el colegio, yo no tenía una red de apoyo, No yo no, cantabas. pues sí, en mis ratos libres, pero nada Dije justo más. lo que sí haces. Pero nunca tuve una agrupación donde yo pudiera decir, oye, ven, Vivo de esto. no, Ok. no. Entonces, y fuera de eso, luego de que me entregan a mi bebé, que había sobrevivido semejante situación, yo simplemente como que me empeliculo diciendo yo, ahora yo soy la encargada de cuidar esta vida, pues entonces nadie la toca, nadie la mira, nadie, no, no le va a pasar nada, ¿sabes? Porque yo soy la encargada de salvaguardar esta vida. Y Además, solo yo yo presencié un sé. milagro y nadie. O sea, yo viví en una pandemia en el 2014. Cuando ya sacaron todas esas mascarillas antibacteriales, para mi esposo y para mí fue como, ¡ah! Otra vez. Lo ah". tengo. Ay, usemos lo que teníamos aquí guardado. O sea, yo me enloquecí. Si hay una mamá controladora en la vida, fui yo. Y me encargué como de que esa bebé, mejor dicho, se potenciara, todo lo que dependía de mí, lo potenciara a la 1000. Aprendí a hacer masaje, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar que uno puede hacer con un bebé, eso fui yo los primeros 2 años, pero también muerta de miedo, ¿sabes? Muerta de miedo, muerta. O sea, yo no estaba viviendo, yo estaba muerta de miedo. Y bueno, cuando a los 2 años salimos como, nos dieron de alta neurológico, que fue como tu bebé bien, o sea, come, se mueve, camina, va a hablar, mira, o sea, no tienes implicaciones, fue como otra vez como una pérdida para mí porque fue, no, yo ya mira, me provoca decirle al médico como, yo ya me había programado para ser la mamá de esta niña, o sea, no me cambies otra vez los papeles porque yo ya iba a ser abogada, pero entonces de repente ya no, Ahora soy casi doctora, psicóloga. por favor. Y consideré volver a la oficina, pero no me dieron la posibilidad de ir tiempo completo. Y otra vez entré como en este modo de víctima de, porque a mí, y no, ya, dije, no, esto no es conmigo, vamos a cumplirle la promesa a mi hija. Y abrí una comunidad que en ese entonces era en un blog, en una página web, donde yo compartía artículos médicos
traducidos a un lenguaje de mamás. Ujú. Así empezó Mamá con Amor. Y abrí una página en Instagram, no le conté a nadie, me daba pena, en donde yo empecé a compartir mi día a día, lo que yo hacía, lo que leía. Y bueno, Instagram en ese entonces, hace 10 años, era carácter, o sea, era como 20 caracteres, era algo muy chiquitico, no tenía video, no tenía nada, o sea, era una foto tan y yo, ve a www.mamaconamor y lees el artículo completo. Y así empezó y eso rápidamente fue como creciendo de una forma impresionante. O Le sea, pasaba a más mamás de las que te imaginabas no, este no, tipo de situaciones. total. Y era como un lugar seguro, o sea, realmente un lugar donde yo les decía, yo quiero que se sientan abrazadas. Por un lado, pues porque yo soy mamá y yo sé lo que implica, además yo soy loca, o sea, yo me volví loca después de ser mamá. Entonces sí, o sea, tú fijo eres menos loca que yo, tranquila, bienvenida. Y por otro lado, pues porque yo era muy nerda, entonces estudiaba y estudiaba, estudiaba, estudiaba. Una Entonces super combinación. me volví a meter a la universidad, me empecé a hacer diplomados, certificaciones, todo lo que te quieras imaginar. Incluso pensé en estudiar la carrera de psicología, pero ya después dije, no, es que esto no, o sea, a mí no me gustaría hacer un uno a uno ni seguir un proceso psicoterapéutico, ¿no? Yo quiero dar talleres, yo quiero coger grupos, yo quiero tocar la vida de las personas desde mi experiencia y un psicólogo no puede hablar de su experiencia. Ujú. Entonces, si tú me preguntas, pues yo creo que he estudiado más que muchos psicólogos que simplemente estudian esos 5 años. Yo llevo 10 años todo el tiempo actualizándome, Ya tienes un máster. certificándome. Sí, No y es que tu hija nunca, fue el máster. O sí, sea, empezaste al revés. exacto, exacto. Mira, no puedo seguir esta historia si no hablamos del papá. ¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo te acompañó él? ¿Cómo lo presenció él? ¿Cómo aguantó él esta familia? ¿Sabes qué, ese Porque man? además, no olvidemos, era el que soñaba con tener hijos. Sí, ese man es un duro. O sea, Ujú. ese man tiene toda mi admiración porque no solamente él también atravesó ese miedo, sino que él me ha visto a mí mudar de piel más veces que una culebra. O sea, él se casó con una abogada psicorrígida de tacones y medias veladas, luego tuvo a esta ama de casa de sudadera de no me importa nada ni nadie, yo solo soy mamá y no me baño y eso es cool y el core de mi vida está en servir desayunos de animalitos y luego la emprendedora de yo voy a dar charlas y yo voy a montar una empresa y yo voy a tarará y ahora, o sea, ese man es un duro. En primer lugar, siempre mi reconocimiento más grande. Bien, papá. Y aparte era un man hands-on, Sí, metido, cambiando pañales, tal, ¿no? sí, pero yo no lo dejé. O La sea, vieja él, loca no lo dejaba. obvio, él quería ser papá, ¿sabes? Y yo por eso le dije que sí a que él fuera el papá de mis hijas, que yo no quería ser mamá, porque yo lo veía a él tan involucrado con sus sobrinos, tan presente, tan jugando, que yo decía, ok, ese man, bien, con este sí. Pero como nos pasó esto, y la historia, él como que yo voy a cambiar y yo, no, mira, el sticker del pañal estaba medio metido para allá, entonces corte. Le voy a dar el tetero. No, mira, se está, no, ven. Yo creo que él en su silencio me decía como que te la recibo, porque yo todo el tiempo, te la recibo, te la recibo. La frase de mi mamá que se puso era la abuela loca. Entonces, ¿te la recibo? ¿Te la Ajá, recibo? Y salía, parecía un meme, salía de donde uno no se imaginaba, ¿te la recibo? Y yo, mami, ya. eso, esa era Esa yo. eras tú. Pero él fue muy astuto como en sus estrategias para siempre invitarme de vuelta, Ok. ¿sabes? Entonces él hizo varias terapias de choque, como un día me dijo, mira, yo amo que tú seas la mamá de la niña, o sea, 10 de 10, pero yo quiero una esposa y no la veo. Entonces, yo me voy a ir de viaje con mi esposa, sin la niña, y yo me voy a ir de viaje en julio, ponele. Y yo, ok, Y era, ¿qué mes? ella tenía 10 meses. Ok. Entonces llegó julio y me dijo, ok, nos vamos de viaje. Y yo no soy capaz, no soy capaz. Mira, o sea, no puedo, yo nunca la he delegado, no he tenido ayuda, no nada, esta es mi vida, o sea, de verdad. Y me dijo, te doy 2 meses más y si en 2 meses no nos vamos, no pasa nada, yo te respeto tu maternidad, pero yo quiero una esposa. Yo no quiero solamente la mamá de mí. Y fue así como tranquilo. Entonces llegó el momento y claro, yo me monté al carro llorando, o sea, yo la dejé con mi mamá, 800 instrucciones, toda la comida, la ropa, los juegos, horas, minutos, o sea, todo. Me dan ganas de llorar Y porque te entiendo yo me tanto. monté al carro y lloré y lloré y lloré y llegamos al aeropuerto y lloré y lloré y llegamos al avión y él, por favor, 2 champañas y yo lloraba y lloraba y me dijo, mira, te doy una champaña para que dejes de llorar.
Soy una champaña cada vez que llores. No, así me la salió de negocio. No, me dijo, en una champaña no te quiero ver llorar más. Y te Ok. respeto y entiendo que esto es duro y todo, pero tú no eres solo mamá, ¿Cómo se llama él? Daniel. Daniel, tú eres papá con amor, o Sí. sea, y esposo con amor, te amamos. Porque qué belleza. Ya, termina el cuento porque tengo muchas preguntas. Entonces llegamos, fuera de eso él había elegido como un hotel donde no había señal del celular. Nos pedimos como un vino, no sé, y cualquier cosa, y nos reímos y él me dijo, esa, yo quiero más de esa. Esa es la mujer que yo quiero. Dame más, dame más. Y como que dormimos hasta tarde. Y me decía, qué delicia, mira, uno puede dormir hasta tarde, no pasa nada. O sea, la niña está viva, tranquila. Él fue el encargado de invitarme de vuelta. A ese Sí. mundo. Y me gusta, además, que tú nos hagas caer en cuenta como de, utilicé todos los mecanismos y todos los canales de comunicación para poder contar mi verdad. Eso no sucedía antes. Ujú. Este contar la verdad o contar ese sentir de una mamá es nuevo, es nuevo, es bonito y también lo valoro, pero llega un punto en el que esa verdad se convierte en una queja constante que tampoco me parece tan chévere. Sí, yo, la verdad, si tuviera que elegir uno u otro extremo, yo me iría más por el positivismo tóxico que por este papel como de, no, eso es horrible, la queja, ¿sabes? Por lo que viví. Bien, en el mundo del sí, bien. Sí, en el mundo del sí, total. Em, Siento que la maternidad es como si nos entregara dos piedras, ¿sabes? Y en una mano tienes esta parte maravillosa de ver a tus hijos a los ojos y de ver el milagro de la vida y de preguntarte cómo se vive y quién eres y de querer que el mundo sea el lugar más espectacular solo para que tu hijo o tus hijos crezcan. Pero también a la misma vez te entrega una piedra que es puta, es que es muy difícil ser mamá, es horrible y el cansancio y no dormir y preguntarte una y otra vez desde dónde estás dando el ejemplo que estás dando y si eres coherente y si lo que dices está bien, si eso va a impactar negativamente a tus hijos, o sea, y no puedes contar la historia de la maternidad soltando una piedra. Eso es lo que yo digo, es el error más grande. Es el balance Claro, de es esas que dos las dos pesos. existen y las dos son importantes y las dos cobran un espacio de ahora en adelante en tu historia y en la historia de tu hijo y de tu maternidad. Entonces, como que solo mirar esta piedra es como que sonsa y la otra qué. Y solo mirar esta es como que no, 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 o sea, Tampoco. tampoco, Ajá. ¿cierto? Es como algo que tienes que tener, Balance, claro. definitivamente. Y entonces, te convertiste otra vez en esa mujer que se acordó que la vida existe después de su hija. Sí, sí. Empecé a compartir como toda esta información y empezó a crecer la comunidad. La comunidad misma era quien me pedía los talleres, o sea, como por favor, haz un taller, tú hablas buenísimo, no sé qué, y uno te puede preguntar y bueno, tú sabes. Y así fue como creciendo, empecé a hacer talleres presenciales, empecé a viajar como a las primeras ciudades de Colombia y en como que ya en mi pleno auge de decir, ya me acordé de quién soy, me encanta trabajar, me encanta la calle, ta. Mi esposo otra vez me jaló y me dijo, no, venga, venga. Eh, ¿Qué coherencia tiene que una mamá No esté en la casa. exacto? Pues como, venga, o sea, hablemos de verdad y como que, ¿qué es lo que quieres con tu vida? Entonces ahí yo dije como que, pero yo estaba muy feliz, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya en ese momento había llegado mi segunda hija. Después de vivir confrontando la realidad de la vida, Ujú. después de haber superado esa cantidad de obstáculos, de encontrarte de nuevo con tu vida, ¿cómo enfrentas una segunda maternidad? Sin pensar. Ok. Mira, o sea, mi esposo llegó un día y me dijo, mira, Mariana, que es mi primera hija, ya cumplió un año, ya podemos tener la segunda hija. Y no sabíamos qué iba a No, pasar. más macho ese man también. Qué Y él me berraco. dijo, yo siempre me he soñado dos y yo quiero seguidas y bla, 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 y es más fácil. Y bueno, o sea, ya sabíamos como que listo, sin mente. Y fue como que yo dejé de planificar y al mes ya estaba en embarazo. Y ahí tenías 26. 25, Ok. así fue. Yo quedé en embarazo a los 25 años con Uno una cuando tiene niña de un 25 no año. le mete tanta cabeza a la No, vaina. no, 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 Ajá. obviamente. Y eso sí, o sea, siento que hoy en día me pasa eso y yo no reaccionaría igual, pero en ese momento es como que, bueno, eso es lo que hay que hacer, manos a la obra. Vamos para eso. Y mis hijas se llevan un año y 10 meses, o sea, fue exactamente después del primer cumpleaños de mi hija que dijimos, hagámosle a la segunda y sale la segunda. Y la segunda sí, cero percances, un embarazo horrible, porque yo
nunca entendimos pues a nivel médico por qué me había pasado lo que me pasó. Entonces yo estaba en emergencias de la semana 20, Dios. sintiendo que ya iban a ser, o sea, todo el tiempo, ya, no, ya, 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 ya. Y fue 39 semanas de embarazo. Entonces también fue como una situación difícil. Y bueno, nace mi segunda hija, yo sigo con el proyecto ahí sí en patines, o sea, ahí sí, no, nada de encerrarme en la casa, nada de, no, fue como que mi segunda hija a mí, yo digo, mi primera hija me dio raíces y es como, venga para adentro, no mire a nadie, tú, yo, todo así como demasiado comprimido. Y mi segunda hija me dio alas, porque fue como, hija, usted no es capaz sola, o sea, tiene 2 bebés, 2 de tetero, 2 de Déjese ayudar. pañal, o sea, manos las que quieran. Y eso que yo no fui capaz de tener ni siquiera ayuda, o sea, ayuda de una enfermera, una niñera, no. Sí, yo Pero ya tampoco, yo alguien me decía, tampoco. te la cargo y es como, hágale, cárguemela. Tíos, primos, Todo el mundo. abuelos, vengan. Sí, exacto. Entonces, ahí empecé a crear mis talleres virtuales para no tener que viajar tanto, contando con tan buena suerte que, bueno, eso llevaba pruebas, 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 y los lancé en el 2019, Ok. justo antes de la pandemia. Entonces, cuando la pandemia se vino a instalar a la vida de todos, pues yo tenía una plataforma digital con cursos. Y eso fue, wow. O sea, ahí fue como que cambió todo el negocio. Dentro de tus talleres, ¿qué es lo que más te preguntan las mamás? ¿Qué es lo que, cuál es la curiosidad que más tienen ellas? ¿Quieren ser buenas mamás, por ejemplo? O Ni siquiera eso, ¿sabes? Es sorprendente cómo tener tanta información hoy nos vuelca sobre una pregunta que es, ¿cómo no traumatizo a mis hijos? Ni siquiera es cómo soy buena mamá, sino cómo no los traumatizo. sí, sí, O sí, sea, saquemos la barata. literal, esa es la pregunta más común. Es cómo no le dejo traumas a mis hijos. Y aquí está su respuesta. ¿Cómo le dejo traumas a los niños? No es que se los vas a dejar, Sí o sí, sí o sí, porque vas a imprimir una huella en ellos, porque eres un ser básicamente. humano Ajá. y ser humano implica imperfección, errores, un camino de errores, eso somos. Entonces, que tú seas un ser humano y hayas parido un ser humano implica que tu hijo también va a ser un ser humano y un ser humano que obviamente está absorbiendo todos tus errores, tus conductas, tu falta de conciencia, tu afán, tu necesidad de supervivencia y eso somos. ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? ¿Cómo minimizar el riesgo? Vio, una más. sí, total. No, siento que una herramienta que es necesaria, no solo para no dejarle traumas a los hijos, sino para aprender a vivir nuestras vidas, es el autoconocimiento. Siento que conocerse a uno mismo, estar evaluándose constantemente, estar conteniéndose, abrazándose, conocer muy bien las sombras de uno, eh, te da una perspectiva distinta de la vida y ya no tienes afán por no dejarle traumas a tus hijos, Claro. sino que ya conoces cuáles traumas les vas a dejar y les das herramientas a ellos para que Para aprendan a navegarlas. Sí, sí, sí. No, te digo que tú fuiste mamá muy jovencita. Ujú. Yo fui mamá a los 42 y siento que también he esculcado tanto esta cabeza y Mm. este corazón que conozco mis heridas y uno siempre piensa en no repetir, pero ¿de dónde agarramos, de dónde nos cogemos para poder darles herramientas a ellos para transitarlas? Mira, siento que conocer nuestras historias nos da también la posibilidad de elegir repetir. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras familias traen ciertos patrones que tú con ese montón de información y introspección ya los puedes ver. Y tú dices, ok, yo ya voy a ser mamá, entonces yo le voy a huir a este patrón, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Incluso si le huyes, no estás eligiendo. Ujú. Entonces, cuando realmente hay conciencia en el acto de maternar, lo que pasa es, conozco mi historia, conozco quién soy yo y elijo replicar, huir o un camino diferente para mis hijos. Pero esto implica, o sea, una tarea de toda una vida, porque a la misma vez que tú estás haciendo eso con tus hijos, lo estás haciendo contigo. Entonces, ¿cómo sabes que sí es el camino? Entonces, si tú vienes de una familia donde no hay disciplina, por ejemplo, donde fluyen todos como el aire, pero no logran nada, tú como mamá, lo más natural es que digas, no, 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 aquí todos nos levantamos a las 7 y todos practicamos un deporte y todos vamos a hacer arte y todos van, ¿cierto? Como, va a oírle al patrón. Pero como no has ejercido ese camino, puede ser que sobre la marcha en ese camino tú digas, ay no, eso está muy maluco, yo estoy pasando muy maluco en la vida. No, no, hijos, mentiras. Aquí Borren, nadie, borren. ajá.
pero ese es el lienzo de la vida. Entonces no tienes como ser una imagen fija, como una foto, y ya, mira, esto es lo que vas. No, tú vas descubriendo, vas resonando, te vas descubriendo. Es que esa palabra es muy linda porque es como quitarte las capas de las que estás hechas, las certezas que creías verdaderas y le vas entregando a tus hijos antes que una imagen fija, es como unas posibilidades que resuenan o no con ellos y unas alitas para que ellos puedan hacer el mismo proceso durante toda su vida. Hermoso. Dentro de tu camino de descubrimiento, ¿qué piensas que ha sido como, bah, mind blowing? Como que tú digas, esto deberían saberlo todas las mamás, ¿por qué no me lo dijeron antes? Uf, siento que una de esas cosas que se me viene a la cabeza es como que yo no tengo que ser ningún tipo de mamá puntual, ¿sabes? Porque yo como que soy muy de clasificar, de calificar, de etiquetar, de entender. Entonces, hay una mamá ejecutiva que va a la oficina y vuelve a la casa y entonces tiene una logística para sus hijos. Y hay una mamá, que es 24/7, que prepara almuerzos y que va al colegio y es miembro de los salones y no sé qué. Y, y es como, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que ser un tipo de mamá? Tú puedes ser la combinación más exóticamente extraña y fascinante de tu propia vida. ¿Cómo son tus cursos? ¿De qué son? ¿Cuáles son los temas específicos? Bueno, digamos que yo me muevo como en 3 áreas que han sido como mis grandes aprendizajes Pilares. en la vida. Ujú. La primera área es crianza, todo lo que tiene que ver con desarrollo, con acompañar a los niños y esto también, por supuesto, implica reconocerse como adulto y como persona, porque si tú le vas a enseñar límites a tus hijos y le vas a enseñar emociones a tus hijos es porque de alguna manera tú ya te has preguntado qué te sirve a ti, qué no te sirve y cómo podrías hacerlo mejor. Entonces esa es como la primera área y como la más visible en Mamá con Amor. Una segunda área es la pareja y es cómo convenimos tú y yo este ser humano que vamos a sacar adelante. Entonces, ¿cómo hacemos de la familia una empresa en donde hay obligaciones, responsabilidades, pero por supuesto, disfrute, visión, cualidades que nos ayudan a resolver temas del día a día? ¿Cómo puedes imprimir tú tu sello y yo el mío, aunque somos diferentes y que no nos tenemos que ver como estos robots perfectamente coordinados? Y una tercera área es el tema de la mujer que hay detrás de la mamá. Ah, bueno, bien. Entonces yo estaba bien desmenuzándote. Sí. Ahora, vamos a tocar unos temas así, ya, o sea, llevamos 41 minutos hablando. Entonces te voy Sí. a tirar temas así, y tú me dices lo que se te viene a la mente o las herramientas que nos quieras tirar ahí para Va. nosotros también chapucear un poquito y agarrar herramientas de ese curso, este curso express en el mundo del sí. Pero empecemos con los niños, empecemos con Listo. los niños. Límites. Ujú. ¿Cómo se ponen? Bueno, depende de la edad. Ujú, Lo más, pues, importante es como determinar un niño de qué edad le estás poniendo límites. ujú. Digamos que en los primeros años, tú estás siendo el límite, tú no pones límites. O sea, tú no le dices a un bebé gateador, mira, mi amor, no cojas los Sí, cuchillos no se lo porque, explicas sabes, verbalmente. tú eres el límite. Entonces tú lo guías, tomas, facilitas, le muestras el mundo y a la misma vez le vas mostrando cuáles son los límites físicos, emocionales, bueno, todo. Luego ya los niños tienen lenguaje y ya empieza a ser un poco más complejo el tema de los límites. Entonces ahí es importante como que entender los límites no tanto como prohibiciones, porque ahí entramos como en el juego del mundo de las, no sé, como del no, 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 no es el mundo del no. Entonces no funcionamos con ese mundo porque nuestra cabeza no entiende el no. Los límites solo existen si protegen un valor fundamental. Entonces tú no te pones el cinturón del carro porque no puedes estar sin cinturón, no, tú te pones el cinturón del carro porque existe una razón que te protege. Tú te duermes a una hora, no porque hay que dormir si el papá lo dice y tú, no, es porque tu cuerpo descansa y experimentemos un día qué pasa si no descansas, cómo amanece tu cuerpo. Y tú comes de ciertas formas porque algo está protegiendo el límite. Entonces, cuando tú cambias como ese chip, ves los límites de una forma muy distinta porque les estás enseñando a tus hijos a navegarse en el mundo. Ajá, pero nuestros papás o nuestros abuelos no Mm, tenían absolutamente ninguna de esas teorías que tú estás manejando, ujú. sino que se acuesta porque la mamá dijo y punto. Yo lo he hecho varias veces.
no con ese ejemplo, pero sí como que no vas a comer dulce, punto. Después te cuento por qué, Ujú. ¿sabes? Y caigo ahí. Y me lo pregunto y me lo cuestiono y sé que a mí me criaron así. Ajá, Y uno no preguntaba, o sea, el papá lo miraba a uno y con los ojos ya, mi abuelo, pues no le podías refutar nada, claro. nada, ni respire, mija. Te Entonces es un contraste bastante fuerte, Sí, pero ellos tuvieron un buen resultado. sí, sí. ¿Por qué? Tú funcionalmente haces lo que tienes que hacer, pero ¿por qué llegamos a las edades de los 35 y 40 y empezamos a cuestionarnos cosas como, no, yo no puedo comer dulce, tú haces estas afirmaciones. No, el dulce primero después de la comida. ¿Por qué? No, pues pero si como dulce es porque yo voy a ir a hacer ejercicio. Es un sistema de puntos que tú tienes inmerso en tu interior, que es impuesto por ese tipo de crianza, pero que tú nunca lo has cuestionado. ¿Por qué vas a una oficina? Mucha gente dice, yo nunca quería ir, pero a mí pues es lo que todo el mundo hace, lo que me dijeron que tenía que hacer. O por ejemplo, ¿por qué nunca cuestioné a una autoridad que abusó de mí? Pues porque era la autoridad, él sabía lo que yo tenía que hacer. No, nunca la cuestionaste porque no te abrieron la ventana de oportunidad de preguntarte por qué hacías las cosas que hacías. Y esto todo está inmerso como en la dinámica de la autoridad de los límites, que yo soy el papá y punto. Mm. Porque si yo te hago daño es porque yo te voy a formar. ¿Y cuántas veces no caíste en relaciones, en interacciones, en dinámicas nocivas para ti, porque esa persona era una autoridad y punto? Entonces mejor ella sabía lo que había que hacer y no tú. Ahora, cuando nos enfrentamos a dinámicas como el bullying, por ejemplo, tenemos mucho miedo de que nuestros hijos lo sufran o que sean parte activa del bullying. Decimos como, no, no, no. Y esto precisamente viene de ahí, de una autoridad que porque yo lo digo y punto, tú obedeces, tú le robas la lonchera a Pepito, yo me burlo de ti porque tengo más poder y punto. Y ahí es donde decimos, no, ven, explícame cómo es lo del liderazgo, cómo yo puedo ayudar a mis hijos a poner límites, a usar su voz, a entenderlo. Entonces es recuperando la cara de la moneda del límite, donde es algo que te protege, algo que te conviene, algo que nunca se impone por violencia, ¿sabes? Algo que tiene un sentido. Y que además todos, la mayoría de las personas conocemos un líder, pero es un líder que tú respetas casi con una reverencia y este líder ni siquiera alza la voz, ni siquiera tiene un lenguaje corporal invasivo y ya lo tienes en la cabeza, en tu vida, ¿sabes? Todos lo podemos tener en este momento en la cabeza. Y es una persona a la que su simple presencia es como si te impregnara de sabiduría y es como, sí, o sea, tú dime lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Y no necesita alardear sus triunfos, no necesita decir quién es, ni su apellido, ni su nombre, no. Su sola presencia tiene esa autoridad y ese liderazgo. Entonces yo les digo mucho a los padres, invoquen esa figura en su papel de padres, porque claro, el niño es su responsabilidad además contradecirnos, desarrollar su voluntad, que tú digas verde y que él diga rosado, que tú digas a bañar y él diga no, es su necesidad de desarrollo. Pero si tú eres este líder que respeta su punto de vista, ah, verde, veo, listo, ¿qué te parece si verde en el almuerzo mientras tú lo llevas a que se meta a bañar? Ujú. Ahí todo es como, ah, ok. Lo que pasa es que, claro, es difícil porque no lo vimos en nuestros padres y la creatividad se queda corta al momento de poder ejercer un liderazgo así, cuando no lo tenemos como tan fresquito, pero también es un ejercicio espectacular. Total, porque además es más claro para ellos Ujú, y definitivamente sí es más retador y más difícil y toma más tiempo para nosotros los papás. ujú, Entonces es como que sí le tengo que dedicar tiempo a esto y sí tengo que apelar a mi creatividad, sí tengo que conectar con mi propio niño interior ujú, para poder estar ahí a la altura de te ujú, voy a poner límites con amor. claro. No, qué belleza. Es que a mí me fascina, o sea, te digo que la maternidad a mí me llegó en un momento en el que, claro, ya he leído un montón, he vivido un montón, ¿no? Porque aparte los años son los que nos van dando la experiencia y me confronto un montón. Y digo como, qué rico sentarme contigo, que fuiste mamá a los 25 y yo una mamá grande. ¿Cómo ves eso, por ejemplo? Que las mamás ahora tienen niñitos a los 47, que... Espectacular. sí, 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 cuéntame un poquito. Es que
Yo siento que no hay una hora para la maternidad, Ujú. ¿sabes? Al tener contacto con tantas mamás de tantas edades, de tantos países, de tantas culturas, religiones, o sea, siento que la maternidad es como una bandera que se infla en el momento en que se tenga que inflar, que nunca te va a pillar hecha. O sea, no he conocido Nunca una estamos sola listos. mamá que diga como, sí, yo me leí 7 libros y yo ya, o sea, gracias a mis libros, yo ya sé cómo, es como no, pero precisamente porque en lo que los acompañamos a ellos es a vivir y nadie tiene la vida resuelta. Entonces, eso es lo bonito, como que tú tienes mucha experiencia laboral, bravo por ti, pero eres una mamá nueva, ¿sabes? Tú tienes una pareja espectacular y hace mucho, maravilloso, pero la maternidad es nueva para ti. Y así, incluso yo he tenido mamás que han sido como stepmoms o que han tenido hijos de sus parejas y luego cuando tienen sus propios bebés es un universo, porque ser mamá es algo que sí o sí te cambia la vida, te marca la vida. Entonces no importa si tú tienes un montón de años y yo tengo muy poquitos, la verdad no influye mucho en el impacto que esto genera porque todos somos seres humanos y porque tener a nuestro cargo una vida completa es algo, algo fascinante. Algo fascinante, o sea, Ujú. verlos crecer, verlos tomar decisiones, verlos tener humor, ¿no? Rosario tiene un humorcito negro impresionante que me quedo como, está colicagada. Me encanta. ¿Cómo puede? O sea, ¿cómo puede? Y nos tiene muertos de la risa todo el día. Pero bueno, volvamos, ya, dejemos a Rosario de lado. Pero, dime, ¿cuál sería como el mundo ideal entre ser mamá y ser esposa? ¿A qué tendríamos que poner la atención? ¿Cómo podríamos coser esa brecha que se crea cuando parimos? Bueno, siento que el mundo ideal es tener el foco puesto en que los hijos son prestados y se van. Ese es el mundo ideal. Porque cuando tú dejas de mirar ese foco, entonces ya estás sumergida en la maternidad y botaste al otro y ya no lo ves. Y no solo eso, sino que lo juzgas con la vara de su paternidad, que es diferente a la expectativa que tú tienes en tu maternidad. Entonces ahí es donde todo se va al carajo en una pareja. Cuando tú eres capaz de hacer una rayita entre este es el compañero que yo elegí para el resto de mi vida, además esta gente que es, qué montón de recursos se chupan aquí míos de él, o sea, esta gente se va a ir, entonces tú ya lo puedes mirar con otros ojos y enfocas tu energía en hacer crecer esa relación, en conectarte de otros puntos, en no hablar de los hijos con la pareja un montón, y en como yo tengo un tío que dice como que tú no te separes por los hijos los primeros 7 años. Y yo como que 7 años es mucho. Y me decía, pero por los hijos, o sea, tú sepárate porque él te pega, porque, o sea, por 1000 razones, pero no por los hijos, no porque es mal papá, no, porque eso es demasiado transitorio. Y te puedes estar perdiendo de un muy buen compañero o de una muy buena compañera, pero estos hijos vinieron como a desordenar aquí el terreno mal. Entonces, focus en que eso va a pasar. Y si tú no le imprimes recursos a conectar con el otro, a pasar chévere con el otro, a reírte con el otro, a divertirte, porque finalmente para eso vinimos al mundo, entonces estás demasiado metido en la maternidad y ya todo mal. Wow, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Señoras y señores, llegó el momento Skechers, este momento que nos llena de energía, de vitalidad y que me gusta porque nos conecta con nosotros mismos. Tú me vas a decir, por favor, a cambio de un regalo que te tengo, ¿tú qué haces diariamente por tu mente, por tu cuerpo y por tu espíritu? Regalita. Gracias. Gracias a Skechers también. Yo en ese sentido soy un cliché. Cuéntamelo. Yo me despierto antes que todo el mundo en mi casa. O sea, para mí es como empezar el día conmigo y de mi lado es lo más importante. Entonces me levanto, escribo, respiro, intenciono mi día, o sea, literal, miro qué agenda tengo. Yo intenciono este momento con fluidez, con ser un canal de cosas bonitas y así, todo mi día. Yo lo intenciono y hago ejercicio. Es como mi terapia más grande. Bueno, ahí tienes los tenis para que hagas ejercicio. ¿Qué ejercicio te gusta hacer? Porque tu familia hace ejercicio generación tras generación. Sí, sí, Montar en sí. bicicleta, tu hermana trabaja con Rigo, bueno. Sí, sí, sí. La verdad, en este momento de mi vida hago de todo.
Entonces juego tenis, juego pádel, troto, hago yoga, pilates, golf, lo que haya. Eso es lo que hago porque estoy experimentando un poquito esa fluidez. Entonces ya no, ya me mudé del mundo del control al qué quiero hacer hoy y qué quiero hacer mañana. Entonces, bueno, pero en todo caso mover el cuerpo, ¿sabes? Desde un estiramiento, desde poner una canción y bailarla, lo que sea, pero mover el cuerpo para mí es como fundamental. Cuerpo, mente y espíritu. Ah, bueno, y no veo noticias, siento que ese no hacer también es importante, Ujú. ni pierdo el tiempo, no me gustan los chismes, no voy por ahí como alimentando mi mente, ¿sabes? De comparación, no me gusta nada de eso y soy súper como religiosa en eso. Escoger qué dejas entrar en tu mente, en tu cuerpo y Sí, en tu espíritu. Eso, así por es. ejemplo, ¿cómo lo podemos ejecutar con los niños? ¿Cómo no obsesionarnos con que, mm, porque, mejor dicho, no obsesionarnos con que no estén pegados a la pantalla o que no se relacionen con gente que no nos gusta, porque al final la vida es así y Sí. van a venir las pantallas y va a venir la gente Ujú. chévere y la gente no tan chévere. ¿Cómo lograr un balance ahí? Yo les digo mucho a mis hijas que todo el tiempo están eligiendo y es su elección lo que están haciendo. Entonces, como a veces podemos elegir perder el tiempo, a veces podemos elegir dejarnos fluir por el río del chisme, es buenísimo, divertidísimo, pero que siempre estemos eligiendo, porque en el momento en que ya no elegimos, sino que nos toca o nos empuja o nos vemos ahí inmersos sin haberlo elegido, es un buen momento para hacer una rayita y volver a nuestro papel de protagonistas. Como sé que nadie es infalible, quiero que me cuentes en qué momentos tú has sentido como que, ay, ¿cómo puedo dar charlas de esta vaina? ¿Cómo puedo ser mamá con amor si aquí la cagué? Ay, eso es lindo porque es que de eso se tratan mis charlas, de que yo soy mamá con amor y la cago. Entonces nunca tengo ese miedo de no ser el personaje que digo ser, ¿sabes? Sí me pasó una vez en un avión que mi hija estaba muy brava conmigo, muy brava. No me acuerdo como qué situación estaba y como que yo le hablé feo, así como, ¡ay! Como que la cogí brusco para que se moviera, así ya algo hice como brusco y como que la moví y, no sé, y me dijo, no, pues, tan mamá con amor. Y ahí sí fue como, en público no. O sea, ahí sí fue como un momento de introspección donde sobre todo me pregunté qué tanto tiempo ha pasado desde el último tip hasta un momento donde me haya humanizado como mamá o haya dicho que no la cago o que me las sé todas o que todo lo tengo bajo control. Y me cuido mucho de eso, porque si algo soy, pues es humana, imperfecta, no soy infalible. Entonces, bueno, Te entiendo tanto porque en mi casa también me dicen, no es que estabas en el mundo del sí, no que vives en el mundo del sí, entonces tome. Y aparte Rosario, yo digo, es bienvenidos al mundo del sí y ella al del no. Y yo, em, ¿tú en cuál vives? En el del no. sí, cuando yo no le doy permisos a mis hijas me dicen mamá con odio, Buenísimo, buenísimo, lo porque al que hay. final todos nos vamos a enfrentar a esto. Sí. Todos nos vamos a desdibujar y a todos nos toca desaprender y desinstalar estos mundos. ¿Cómo podemos, Ani, invitar a nuestros niños a que vivan en el mundo del sí? Creándolo como padres y siendo habitantes de ese mundo. Ujú. Porque mientras lo que hagamos para ellos, y los papás caemos mucho en eso, mira, tú tienes que ser una persona positiva, alegre, pero yo voy manejando y este hijo de madre se me atravesó y qué rabia, y vamos a llegar tarde y no se puede, es que no se puede. Entonces siento que todo lo que queramos para ellos, hagámoslo por nosotros primero. De tal manera que no solo nosotros seamos los habitantes de ese mundo fluido y natural para nosotros, sino que ellos se sientan motivados a ser parte de nuestros mundos. Me encanta. Ahora, para cerrar, tips. O sea, tips. Dame Listo. los tips para ser una mamá con amor. Yo siento que todas lo somos, pero de pronto el tip es desconocer tantas veces, tantos muros, tantos miedos que tienes y que te impiden sacar esa versión fluida y con amor. La mayoría de las veces cuando no actuamos con amor, actuamos es con miedo y el miedo nos paraliza, nos hace estar en modo supervivencia y por supuesto nos hace lastimar a los que más queremos, principalmente a nuestros hijos.
Dame tipsitos para nosotros salir pronto de los problemas, no anclarnos en el drama, sino salir, despeinarnos y seguir con nuestra vida para que nuestros hijitos lo noten. Eh, Pensar en el problema, si es tu película y tu vida, ¿cómo vas a salir siendo la protagonista? ¿Y qué historia te estás contando? Que siento que ahí es como donde yo me sacudo y digo, bueno, ¿cómo yo voy a hacer que esto dé un giro? Esa es la clave. Ok, ahora, regálanos unos libritos bacanos que nos podamos leer, que nos sumen, que nos aporten, que nos nutran, no solo como mamás, sino como papás. Yo tengo que hacer una confesión, es que odio el género de autoayuda. Ajá. Al final todo es autoayuda, ¿sabes? Una novela histórica, ficción, todo es Tú escoges autoayuda. qué te ayuda, No, todo es, obvio. sí, Ajá. pero, pero amo las novelas y amo las novelas de maternidades difíciles y amo las novelas de mamás descaradas, sinvergüenzas, que explican esos sentimientos humanos y reales por los hijos. Hay un libro que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, que es indescriptiblemente hermoso y duro, las dos piedras en las manos. Y bueno, te voy a dar pues una primicia. Este año sale mi novela. ¡Taratatán! ¿Cómo se llama? ¿Cuándo sale? No, ya no te voy a adelantar más. Este año, pues ya está en corrección, Ajá. escribí una novela. Cero mamá con amor. Cero. Es como más bien mamá descarada, mamá sin vergüenza y mamá, sí, mamá cruda, acerca de esos pensamientos de la maternidad que no se verían lindos en Insta. Me encanta, Ana, lo máximo. Ujú. Me encanta porque hay muchas mamás que de verdad transitamos esas oscuridades y de verdad, ahora sí para cerrar. No, vamos a pasar por diferentes estatus de la maternidad. Y con respecto a eso que me dices, no se ve bonito. No se ve bonito decir que la maternidad, por ejemplo, es súper solitaria. Así tengas esposo, hijos, abuelas y un círculo divino de apoyo, Ujú. pero es solitaria. Sí, ¿Es real? sí, ¿Cómo enfrentar esa soledad? ¿Cómo enfrentar esa soledad? es solitaria y ha de serlo y no debería ser diferente. Está bien que sea solitaria. Ajá. Claro, porque finalmente puedes tener mucha gente alrededor, pero es de confrontarte con ese nuevo rol, con la persona que eres, con la persona que quieres ser, con las huellas que quieres dejar en tu hija, en tu hijo, ese encuentro con tus sombras, con tu nivel de control, tus expectativas, es algo que nadie puede hacer por ti, nadie te puede acompañar en eso, ¿no? Es una tarea vital y tuya, punto. Muy bien. Ahora, ¿qué le decimos a las mamás, por ejemplo, que tienen miedo de tener un segundo hijo? Que naveguen el miedo. Es que yo no soy nadie para decirle que no les dé miedo, que hágale, no, ni tampoco que están en lo cierto, vamos, no, que naveguen ese miedo con conciencia. Y entonces yo siento que siempre sentimos qué es lo que queremos hacer, pero sabemos cosas diferentes. Entonces cuando nos conectamos con ese sentir, vamos a navegarlo y acudimos a ciertas ayudas, a ciertas fuentes que simplemente confirman lo que nosotros ya sentimos. Entonces, ¿qué le diría? Que se conecte con esa fuente que ya siente qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo hace una mamá que no tiene un papá hands-on, que no tiene un papá participativo o que simplemente ese personaje no se ha podido conectar con sus hijos? ¿Cómo puede esa mamá ser activa y tratar de traerlos a este mundo bonito de la paternidad? Yo siento que hacer un énfasis en cuál es la historia que les quieres contar a tus hijos es vital, porque muchas veces hay esta historia de es que no me ayudas, que pobre yo, es que es muy duro, es que es muy agobiante, es que es muy difícil. Y sí, claro que lo es. Yo no digo que no. Tener una pareja es en algún punto privilegiado, pero cuando yo conocí a mi cuñada, que el papá de los niños nunca estuvo y se fue de la casa y no ejerció una paternidad y no estuvo jamás en sus vidas, em, ella me decía, yo no puedo creer lo afortunada que yo soy. Yo no tengo que compartir ninguna decisión con nadie. O sea, yo no tengo que, yo te veo peleando con mi hermano y es como, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, no, qué cansancio. Yo fui la más de buenas. Yo nunca tuve nadie con quien tener ese tipo de discusiones. Y yo pues tomé las decisiones que tuve que tomar. Y mis hijos son lo que yo soy.
punto, nadie intercedió en la decisión. Yo la miraba y yo decía, Mundo del siempre, sí. mundo del sí, literal. Ahora, en ocasiones, después del nacimiento de ese primer hijo, del segundo, del tercero, del quinto, la casa se convierte en un campo de batalla. ¿Cómo establecer mesas de diálogo? ¿Cómo establecer el silencio entre la pareja? ¿Cómo llegar a la conciencia de ese sentimiento que, uy, cuando nos hierve la sangre es muy difícil de contener? Bueno, eso es uno de mis cursos. ¿Sí? Se llama Hasta que los hijos nos separen, Buenísimo. porque así es. Realmente la comunicación cobra un papel vital, porque el silencio se instala, la falta de cooperación se instala, el resentimiento desagradable se instala porque no comunicamos nuestras necesidades y nuestros deseos. Entonces tenemos en la cabeza una pareja que va a hacer esto, 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 y que va a hacer además lo otro, lo otro y lo otro. Y resulta que ese choque contra el mundo real es no ver eso que te soñabas ver en tu pareja Mm. y saber que no está haciendo lo que tú creías que iba a hacer, pero o hay un reproche en forma de una guerra o hay un silencio y empieza una guerra contigo misma. Entonces ahí es donde hay que comunicar y alinear expectativas y transmitir cuáles son tus necesidades y cómo te gustaría ser apoyada por la otra persona y desmenuzar todo lo que en la cabeza se pone en marcha y taca, 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 una y otra vez, transmitírselo al otro y tirarle la pelota de juego. Buenísimo. Y ahora, cuando la guerra la tienes acá, contigo misma, y empiezas a ver que tu compañera de la oficina ahora tiene más logros y no sabes si te van a recibir otra vez en ese trabajo o cuando querías conocer el mundo, pero ahora dices, ese pasaporte ya lo tengo más guardado que mil, ya no va a volver a salir. Cuando tienes miedo, por ejemplo, de salir de viaje por primera vez con los niños, cuando tienes tantas preguntas en la cabeza como a callarla un poco. Siento que la terapia es vital. Ujú. O sea, los espacios terapéuticos para mí son como, hacen parte de la canasta familiar y que el miedo nunca se convierta en parálisis. O sea, a mí, yo siento mucho miedo, soy una persona miedosa, muy miedosa, la gente no se imagina, pero nunca he permitido que el miedo me paralice, nunca. Cada vez que yo siento miedo y ganas como de paralizarme o de no hacerlo o de empezar a compararme o de tener como estos espacios de, ¿qué voy a hacer? Es como, ¿qué acción sigue para demostrarle a ese miedo y tener evidencia en mi vida de que eso no me va a paralizar y lo hago a pesar del miedo? Y, o sea, me lo brinco una y otra vez. Es como que otra vez estás acá. Espérate, carechimba, a ver yo como A ver cómo es que es. así todo, pero lo hago, o sea, lo hago. La acción es lo que desmiente esa emoción del miedo. ¿Cómo hace una mamá para volver al ruedo otra vez? Para volver a enamorarse, si es mamá soltera, para volver a trabajar, si se quedó sin trabajo, o para abrazar estar en la casa también. Conectando con eso que resuena con ella misma primero. Yo Ujú. siento que muchas veces hoy me encuentro con mujeres que se obligan a, porque es lo que oyen. Entonces, como vuelvo al ruedo de una forma increíble para ser la porno ejecutiva, Barbie, mamá, pinte, ¿sabes? No, es demasiado Ah, amenazante. sí, horrible. Ay, Es como mejor cómo te sostienes tú en eso que tú eres y desde tu perfecta completud de ser humano, cómo eliges algo que se sienta bonito y honesto para ti en tus roles. ¿Quieres volver a ser una super esposa? Bueno, entonces busca un cursito de sexualidad, vete a un retiro de reconexión de la mujer, léete un libro, empieza a escuchar podcast. En ese sentido, creo que hoy estamos en la mejor época de la vida para buscar recursos en donde queramos y quieres volver al ruedo profesional, qué chévere, búscate una coach que te guíe en tus deseos, en lo que sueñas, o si estás planeando cambiar de trabajo, o si quieres ser mamá, ama de casas. Me he encontrado un montón de mujeres últimamente que me dicen como que mi sueño es ser ama de casa. Yo digo, qué delicia que en pleno siglo XXI uno pueda conectar con ese sueño y ese deseo y decirlo en voz alta. Que me sueño ser una ama de casa y decorar la mesa y tender las camas de mi casa con genial, pero no hacerlo desde cómo hago no, sino desde la curiosidad. ¿Cómo haría yo para? Y ahí entonces la vida se vuelve deleite y no presión.
Hermoso, quiero tenerte cerca en mi vida. Tan linda. Quiero hacer todos tus cursos, pero hoy me robé la terapia personalizada y la compartí con ustedes. Ani, ya voy a cerrar con esta que es heavy, es heavy, heavy, heavy. Ujú. ¿Qué haces con tu pareja cuando él le lucha o le tiene tirria a tu lactancia? Heavy, les dije. Pues, ay, muy heavy. Que te digo algo, mi esposo odia la leche y los lácteos. Y yo pues me convertí en esta vaca lechera, ¿te acuerdas? ¡Tarán! Claro. Entonces él era como, y además yo me extraía, yo nunca la pude pegar porque ya no succionó. Entonces todo era leche, esa leche huele penetrante, esa leche es como un pegote, además uno se extrae a las 2 de la mañana, entonces el tetero se riega en la cama y hay que cambiarse las cocas de la extracción. Yo me acuerdo una vez que yo me estaba bañando y como me salía tanta leche, se me tapaban mucho como los conductos, entonces yo me hacía masajes y como quise así en la ducha, yo no me di cuenta que él estaba ahí como en el baño y salieron como 12 chorros. Me acuerdo como que yo le vi desfigurar, o sea, como incluso un amigo de él decía, es que yo no puedo con eso, o sea, yo respeto, amo la maternidad, si yo me tengo que salir del cuarto, yo me salgo, pero yo no quiero ver eso. Y como que la primera emoción fue estos hijueputas, o sea, paridos, además de que uno les alimenta a los hijos, tiene semejante, no es chévere, o sea, no, estar en esa y en esta logística no es algo fluido, Uy, no, ¿sabes? es que es No, muy duro, por eso dije, es que es ruda esta sí, pregunta. entonces como que fue rabia, pero si uno piensa, y voy a ser súper feminazi, en muchas cosas que hacen los hombres que a uno no le gusta ver, que a ellos les gusta hacer, no sé, rascarse las huevas, o sea, cosas animales y naturales, es como que porque tú no lo dejas de hacer por mí, netamente, punto. O sea, porque me quieres complacer y ya. Y esto es un rollo hoy, sobre todo en temas de maternidad y de mujeres, porque es como complaciente, ama de casa, que viene del patriarcado. Y es Ah, como, no, no, no. O sea, arrodillada. quitémosle la connotación, quitémosle esa carga y esa etiqueta que tiene. Es como si tu pareja quiere tener intimidad contigo, si tu pareja desea tu cuerpo como mujer, que además está confiscado por la lactancia, por tu hijo que se quiere pegar o te pide teta todo el tiempo, y es algo que hablan de una forma natural, no es de la exigencia, no es de tu cuerpo me pertenece y yo, no, sino como de, hey, ¿no te parece como que Ya. ya? Sí, o sea, como Carol G, marica, ya. Me gustaría tenerte de vuelta, siento que eso es un tema que nos divide. ¿Cómo podríamos hacerlo amable y amoroso para yo sentirte de vuelta conmigo? Que además te quiero y me importas y te quiero ver como mi esposa y me parece valiosísimo lo que haces por nuestra hija, pero hey, ya, es diferente. Entonces siento como que todo va en una connotación de qué estamos pensando sobre nuestra pareja y de qué concesiones estamos dispuestas y no dispuestas a hacer, porque puede que alguien le conteste en esa misma conversación amorosa, no, yo lo disfruto, lo quiero hacer, hasta que mi hijo me diga: "No me des teta, por favor, que me avergüenzo de Que mis me voy a la amigos". universidad. Okey, pero se trata de hablarlo desde un lugar de amor y entender que lo más seguro es que en los deseos del otro no hay un machista que quiere tomar tu cuerpo por no, es un hombre que quiere volver a desear a su mujer y que su mujer de leche, pues, biológicamente incluso como que existen un montón de químicos que como que no, marica, no. Bueno, a mí me fue bien porque David se hizo batidos con mi leche, quiero decirte. Eso estuvo tremendo, ¿o no? No, horrible. El contraste con Dani. Sí. Claro que yo lacté a Rosario 2 años y medio. Creo que 2 años y medio exactos. Me fui al concierto de Shakira en Barranquilla y ahí se despidió de la tetush, como le dice ella, mi Mm, tetush. Y David también ya me estaba diciendo como, marica, ya, ya, o sea, ya. Y me siento bien y fue perfecto porque creo que cada cuerpito le va diciendo a uno, ujú. ¿no? Es como lo que decimos siempre, abrazar la vida. Quiero decirte que eres una maga. Siento que has sabido transitar tus problemas y convertirlos en tu trabajo, en tu motivo de existir. ¿Cómo lo ves tú? Sí, siento que ese realmente es mi propósito.
o sea, convertir como mis desgracias en imperios. Entonces a mí me fue difícil con la maternidad, de esto creé Mamá con Amor, pero también de mis crisis de pareja, o sea, nosotros, mi pareja y yo, Daniel, mi esposo, firmamos un divorcio y luego volvimos y ahí fue que empecé a hacer todo el tema de pareja y a construirlo desde mis ruinas, ¿sabes? Ajá, Desde lo duro. ajá. Y el tema con la mujer que hay detrás de la mamá, pues viene desde las cavernas, o sea, desde mi crisis como mujer, de desconocerme si no era como en función de un rol. Entonces siento que realmente ahí está mi propósito, como que de alguna manera me siento cómoda en la vida porque yo digo, bueno, si me pasa una desgracia, pues a lo mejor hacemos algo bonito de acá y como que le digo mucho a la gente, yo les doy tours por estas cavernas oscuras que a nadie le gustan, pero que para mí son como mi día a día, ¿sabes? Yo te ayudo a alumbrarlas aquí de alguna manera. Por favor, todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos tenemos ansiedades, todos tenemos angustias, todos tenemos huecos por los que nos vamos. Entonces, estamos juntos en esto. Por favor, vivamos en el mundo del sí. Y tu testimonio ha sido demasiado mind blowing, demasiado increíble. Qué rico que muchas personas conozcan tus cursos. Qué belleza saber que viene una novela, que viene un libro y nos seguirán pasando cosas, querida. Así que en el camino nos seguimos viendo. Totalmente, o sea, sin duda alguna, estamos vivos y eso es como lo que siempre le digo a la gente, es, estás viva, estás viviendo o estás sobreviviendo. Entonces ahí la gente es como, porque esa es mi misión, o sea, Claro. realmente como conectar a la gente con, esto es un viaje que además termina, que no tiene posibilidad de alargarse y en 100 años nadie va a saber quiénes fuimos nosotros. O tú sabes los apellidos y nombres de tus Nadie va a tatarabuelos. saber. ¿Pero qué crees que te vas a volar acá sin decirme cuánto tiempo estuviste divorciada y cómo volviste? Menos de 24 horas, pero ya habíamos firmado el divorcio. Pero qué abogados tan rápidos. Es que yo soy abogada. La vieja lo imprimió, Para lo eso me tenía listo. gradué, para hacer mi ¿Y divorcio. cómo volvieron? ¿Por qué volvieron? Echemos chisme. Em, Había unas claridades que yo tenía ya como mujer. Ajá. Yo quería trabajar un montón. Yo quería, pues, como hacer de eso que estaba haciendo una empresa. Yo necesitaba al lado un compañero que se pusiera a la 10 con las niñas y ya, pues, las niñas estaban en el colegio, había que llevarlas, traerlas, y a mí ya no me daba para juntar esto, ¿sabes? Ay, yo pretendía que fuera un equilibrio, pero ahí me di cuenta, no soy capaz, pero tengo un partner. Partner, ven. Y él, partner, ven. Y él, no, no, porque la mamá es la que está en la casa. Él siempre se soñó una mamá que estuviera Muy presente. paisa ese Ajá, pensamiento. claro. Y como que fuéramos a un lugar y que le dijeran como que tú eres el esposo de Mamá con Amor. Uy, no, ese mal le rebotaba eso mal. Entonces él empezó a decir como que yo te apoyo en tus sueños, dale, pero sola. O sea, conmigo no. Y con las niñas lo mismo. Entonces yo ya tenía como esas claridades y lo invité, lo invité, lo invité y él no, no, no. O sea, llegó un momento en donde él me dijo, mira, tú no eres la mujer que yo me soñé para mi vida, que te vaya súper bien, eres una tesa, me caes bien, eres una buena persona, pero no, bye. Y yo pues no, o sea, le dije, bien, estamos de acuerdo en algo, terminemos con esto. En eso era lo único que estábamos de acuerdo. Dios de mi vida. Entonces, él me dijo como que tú eres abogado, o sea, que nos vamos a poner A a ir, gastar plata en no, o eso, pues. sea, que vas, haz el divorcio y ya, y lo firmamos. Y yo dije, la gente dice que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. Entonces yo redacté ese divorcio. Fue como horrible, pues porque yo decía, ¿qué es esto tan impresionante? Y él lo leyó y lo firmó 5 minutos. Fue como tan, y además no estoy de acuerdo en esto porque eso te perjudica a ti. Entonces cámbialo para que tú quedes beneficiada en ese punto. Y yo era como, así de fácil, bueno. Y él se fue y se despidió de las niñas y salió con su maleta de la casa. No. O sea, fue todo, todo. Y él tuvo una conversación con una terapeuta que no conozco hoy, pero fue muy crack porque él hizo conectar como un montón de puntos muy rápido La en necesitamos. una cita, Ujú. literal. Y él me dijo, ¿cómo puedo hablar contigo? Y yo, ok. Y él llegó a la casa y me dijo, quiero que lo intentemos. Y yo, yo ya estaba como con un pie en mi vida de soltero, o sea, yo Claro. estaba feliz, como, por Tú fin, ya sé pasar mami, rica soltera. total. Ya Y estás fue como, grabando TikTok. y, Dios. y me dijo, estoy dispuesto, renegociemos los puntos. Y yo, no, es que mira, ya no es negocio, ¿sabes? En un momento fue sentarnos a negociar, ya en ese momento es como que,
o firmas todo sí o ya no. Y él fue como que todo sí, y yo, ay, pues vamos a perder más tiempo acá porque él no va a ser capaz y bla, 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 bla. Y todo sí, Y y todo sí fue real. todo sí fue real. Y eso fue hace ya como 5 años. ¿Y cómo te ayuda en tu mundo de Mamá con Amor? Uf, ¿Cómo se integró ahí? pues hay una cosa que pasa en la mayoría de las personas que hacen lo que yo hago, que es tener como cursos digitales y un universo digital que hay que sostener, plataformas, equipos. La mayoría de las personas como que trabajan con su compañero, ¿sabes? Como con su pareja o con su esposo y están muy metidos ahí porque viajamos, porque grabamos, porque, ay, pucha, es un mundo que requiere 24/7. Mi esposo a mí me tuvo como esa claridad de decirme, yo nunca voy a trabajar contigo, nunca, porque yo tengo mis negocios, porque él no puede dar sus negocios, porque él tiene sus sueños, su propósito por otro lado, pero me dijo, yo quiero estar. ¿Cómo hacemos para estar? O sea, para que tú te sientas acompañada y pues realmente para que te sientas, sí, como abrazada sin yo tener que estar metido en mi negocio. Entonces, por ejemplo, financieramente yo no tomo ni una sola decisión. Mi esposo es el que dice qué es lo que hacemos, si esto es viable, si no es viable, pros, contras, él es financiero de Mamá con Amor, yo no sé nada, nada de eso. O sea, sí he aprendido y estoy, pero él es el que hace todo eso. De contenido, él no se mete en nada. O sea, él no dice si yo hablo, si no hablo, si digo, lo tiene sin cuidado. Si hay que viajar, yo sí le digo, yo elijo viajar contigo, o sea, por favor, no quiero viajar sola. En un momento fue como súper empowering llegar a un hotel sola y llenar la ducha y estar sola, pero ya me cansé, o sea, ya es demasiado y estar sola es muy maluco, entonces trato de que él esté, así sea una noche o 2 noches, yo le armo el plan, o sea, yo le digo, por favor, o sea, de verdad, me consigo la cancha de golf más bacana donde vamos a ir, pero por favor, sola no. Entonces él organiza también su agenda para estar. Y bueno, y finalmente como que lo más impactante ni siquiera es lo que se ve por fuera, sino el apoyo genuino que hay en yo quiero que la saques del estadio. Y yo quiero que tan, y me encanta, y me escuché el podcast que hiciste, y o sea, que no se Eso es pierda eso, lindo, que no se que se pierda escuche en el eso. podcast. Porque claro, él ha oído 800 veces todo lo que yo hablo, pero para mí es importante que lo oiga 801 y que resalte una frase que puede ser la misma de todo, no importa, pero que yo lo sienta conmigo. Para mí eso es todo. Y eso fue como a lo que él se sumó. Digamos que antes tenía la forma de, sí, qué lindo, estoy aquí contigo, vamos, sí, vamos, pero genuinamente era como que, marica, más cosas, más conferencias, más. Ahora yo sí lo siento como, estamos juntos en esto y si tú estás feliz, yo estoy feliz contigo. Y aplica para todas las profesiones. Ana, ya no te voy a quitar más tiempo. Nos hemos despedido 20 veces. Te quiero. Gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan disfrutado de este capítulo. Mándale, por favor, saludos a toda nuestra gente del mundo del sí. Por favor, el mundo del sí siempre está, es lindo porque, sabes, hay una frase que me encanta y es, siempre la vida te dice que sí. ¿Quieres ser protagonista de tu historia? Sí. ¿Quieres ser la víctima de tu historia? Sí. ¿Quieres sacar el estadio en un proyecto? Sí. ¿Quieres rendirte? Sí. O sea, es como tú le haces la pregunta que sea y la vida siempre te dice sí. Así que juégatela y decide tú qué haces con tu vida. Ujú, Te mando un beso. Nos ujú. vemos la siguiente semana. Chao, chao.